Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre buscamos traeros las noticias más conmovedoras y los encuentros más inesperados del mundo del entretenimiento y la filantropía. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos aquí súper emocionados. Imaginen esto, dos estrellas queridas, que en su momento cautivaron al público con su química en pantalla y su historia de amor, ahora se unen por una causa mucho más grande que cualquier relación personal, los animales. Sí, han leído bien el título y están a punto de sumergirse en un viaje fascinante. Estamos hablando de Anne Ercel y Kerem Bürsin, quienes, después de un tiempo separados en el ámbito personal, se han reunido, pero esta vez, no para una telenovela o una alfombra roja, sino para un documental que promete ser realmente especial. El título que vieron, Anne y Kerem juntos por los animales, expareja se reencuentra en documental, no miente. Van a descubrir cómo estas dos figuras públicas, con sus agendas apretadas y sus vidas individuales, han decidido unir fuerzas para darle voz a quienes no la tienen, nuestros amigos peludos, emplumados y escamosos. Antes de adentrarnos de lleno en esta emocionante noticia, si aún no lo han hecho, les animamos encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras publicaciones, llenas de historias conmovedoras, debates interesantes y por supuesto, más sobre los talentos que admiramos. Ahora, volviendo a Anne y Kerem. La noticia de su reencuentro en este proyecto documental ha causado un revuelo más que justificado en las redes sociales y entre sus seguidores. Después de que su relación amorosa llegara a su fin, ambos han seguido caminos separados, pero siempre manteniendo un respeto mutuo y, lo que es más importante, un compromiso genuino con causas sociales. Y esta vez, esa causa es el bienestar animal. Este documental, del que aún sabemos algunos detalles, pero cuya premisa es poderosa, los reúne en un objetivo común que trasciende sus vidas pasadas. No se trata solo de una aparición conjunta, se trata de una colaboración activa y apasionada. Imaginemos el escenario, cámaras rodando, un entorno natural, quizás un refugio de animales o un santuario, y a Anne y Kerem, no como la pareja que fue, sino como defensores de los animales. La energía debe ser palpable. ¿Qué impulsa a dos personas que han vivido una relación tan pública a unirse por una causa como esta? Es una pregunta que nos hacemos todos, ¿verdad? Podríamos especular, pero lo cierto es que la necesidad de protección animal es una realidad innegable y cada vez más urgente. Este documental no solo busca crear conciencia, sino también generar un impacto tangible. ¿Qué tipo de animales podríamos ver en este documental? Dado el compromiso generalizado de muchas celebridades con la conservación, es probable que aborden una variedad de temas. Podrían estar visitando centros de rescate de perros y gatos, abogando por la protección de especies en peligro de extinción, o incluso explorando la situación de animales en cautiverio. La belleza de un documental así es que puede abarcar desde lo más cercano a nosotros, nuestras mascotas, hasta la fauna silvestre que lucha por sobrevivir en nuestro planeta. La dinámica entre Anne y Kerem en este contexto debe ser fascinante de observar. Habrá momentos de nostalgia. Habrá una reconexión genuina a través de su amor compartido por los animales. Es probable que la profesionalidad y el propósito común prime sobre cualquier otra cosa. Se espera que aporten su carisma y su alcance para amplificar los mensajes del documental. Pensemos en la influencia que tienen estas dos figuras en Turquía y más allá. Cada vez que hablan, millones de personas escuchan. Y si lo que dicen es sobre la importancia de adoptar, de no comprar mascotas, de proteger el medio ambiente que sustenta a la vida silvestre, el impacto puede ser monumental. Este documental no es solo un evento de entretenimiento, es una declaración. Es una demostración de que independientemente de las circunstancias personales, las personas pueden unirse por un bien mayor. Para Anne y Kerem, esto representa una oportunidad para utilizar su plataforma de una manera poderosa y positiva. Es una forma de evolucionar su presencia pública, mostrando una faceta más comprometida y consciente. Además, consideremos el momento. En un mundo donde las noticias a menudo pueden ser desalentadoras, una historia de colaboración y esperanza por una causa tan noble es exactamente lo que necesitamos. El hecho de que sea Anne y Kerem, una pareja que muchos admiraron, quienes se unen en esto, añade una capa extra de interés y calidez. Es una historia de cómo las relaciones pueden transformarse y cómo el afecto, incluso cuando ya no es romántico, puede florecer en otras formas, como la camaradería y el propósito compartido. Las Story.
As de animales que podrían presentarse son innumerables. Imaginen presenciar el rescate de un animal herido, la rehabilitación de una criatura que ha sufrido maltrato, o incluso la liberación de animales salvajes de vuelta a su hábitat natural. Estos son los momentos que tocan el corazón y que hacen que un documental sea verdaderamente impactante. Y con la sensibilidad y la empatía que ambos Andy y Kerem han demostrado en sus carreras, es seguro que abordarán estos temas con el respeto y la profundidad que merecen. ¿Qué nos dice esto sobre la cultura del activismo y la filantropía en el mundo del espectáculo? Nos indica que cada vez más figuras públicas están utilizando su fama para generar un cambio real. Ya no se trata solo de aparecer en eventos benéficos, sino de involucrarse activamente en proyectos que marcan la diferencia. Y el bienestar animal es una causa que resuena con muchas personas, y tener a Andy y Kerem liderando esta iniciativa seguramente captará la atención de un público muy amplio. Imaginen las escenas. Podríamos ver a Andy interactuando con cachorros abandonados en un refugio, su ternura natural brillando mientras habla sobre la importancia de la adopción. Y a Kerem, quizás en un entorno más rudo visitando un centro de rescate de fauna silvestre, mostrando su determinación al hablar sobre la lucha contra la caza furtiva o la destrucción del hábitat. La diversidad de enfoques y la autenticidad en su compromiso serán claves para el éxito de este documental. También es interesante pensar en los mensajes que transmitirán. ¿Serán sobre la adopción responsable? ¿Sobre la esterilización para controlar la superpoblación? ¿Sobre la importancia de la educación para prevenir el maltrato? Todas estas son áreas cruciales en la lucha por el bienestar animal. Y con la capacidad de Andy y Kerem para conectar con el público, sus mensajes probablemente resonarán profundamente y motivarán a la acción. ¿Podríamos incluso verlos trabajando juntos en alguna actividad específica dentro del documental? Quizás ayudando a limpiar un refugio o participando en una campaña de concienciación. Estos momentos de acción conjunta, más allá de las entrevistas, solidificarían aún más su compromiso y el propósito del proyecto. Sería una demostración palpable de su dedicación compartida. Es importante recordar que este tipo de proyectos documentales a menudo implican una investigación exhaustiva y un compromiso a largo plazo. No se trata solo de un rodaje rápido. Andy y Kerem, al participar en esto, están dedicando tiempo y energía a entender las complejidades de los problemas que abordan. Esto sugiere que su participación es genuina y que su interés en el bienestar animal va más allá de una simple aparición pública. El título mismo, Andy y Kerem juntos por los animales, expareja se reencuentra en documental, ya nos dice mucho. Juntos por los animales es el eje central, la fuerza motriz. El expareja se reencuentra añade el factor humano, el elemento de interés personal que capta la atención, pero el objetivo es claramente la causa animal. Es una forma inteligente de atraer a una audiencia que quizás inicialmente se interesa por la reunión de estas dos estrellas, pero que luego se ve atrapada por la importancia del mensaje que están transmitiendo. En definitiva, este documental promete ser una de esas historias que nos hacen sentir bien, que nos inspiran y que nos recuerdan la importancia de cuidar nuestro planeta y a todos los seres que lo habitan. La colaboración de Andy Ercel y Kerem Bürsin en esta iniciativa es una noticia maravillosa para los amantes de los animales y para todos aquellos que creen en el poder de las figuras públicas para generar un cambio positivo. Estamos ansiosos por ver el resultado final, por ser testigos de su trabajo y por escuchar los mensajes que transmitirán. Y ahora, para ir cerrando este vídeo, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos compartido hoy. Hemos hablado de la emocionante noticia del reencuentro de Andy Ercel y Kerem Bürsin, no en un contexto romántico, sino unidos por una causa noble, el bienestar animal. Este documental que están protagonizando juntos promete ser una plataforma poderosa para concienciar sobre la protección de los animales y para inspirar a la acción. Hemos especulado sobre los posibles temas que podrían abordar, desde el rescate de mascotas hasta la conservación de especies salvajes, y hemos destacado la importancia de su influencia para amplificar estos mensajes. Sin duda, este proyecto es un testimonio del poder de la colaboración y del compromiso de las figuras públicas con causas importantes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo y por su constante apoyo a nuestro canal. Esperamos de verdad que esta noticia les haya parecido tan intrigante y esperanzadora como a nosotros. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta iniciativa. ¿Qué temas creen que Andy y Kerem deberían abordar en su documental? ¿Han tenido una experiencia personal con el rescate o la adopción de animales?
Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir recibiendo más noticias, análisis y contenido interesante como este, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Su apoyo nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y cuiden a sus animales.